Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. Hace unas semanas atrás arrancamos esta serie titulada Vulnerables. Jesús fue muy claro en enseñarnos qué es la diferencia entre una familia que es vulnerable a las tormentas de la vida y que es una familia sólida, firme, protegida, resguardada ante las tormentas de la vida. Quiero que vayas conmigo, por favor. Vamos a Mateo capítulo 7. Léelo conmigo. Versículo 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. No te está hablando de que hay familias que inevitablemente van a llegar tormentas, no porque las deseamos, no porque las queremos, no porque hicimos algo malo o algo equivocado. Simplemente en este mundo, Jesús fue muy claro también cuando nos dijo que tendrás aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Pero hay familias que ponen o posicionan sus hogares para ser derrumbadas. Y hay familias que buscamos solidificar, fortalecer, asegurar a nuestras familias. Si tú eres un hombre, una mujer que te interesa tu familia, esto es para nosotros. Jesús dijo, el que me oye estas palabras y las hace, le compara a una persona sabia, que cuando llegaron las cosas que llegan, esa casa se mantuvo porque estaba sólida sobre la roca. Pero luego dijo, pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, el que oye pero no practica, es como un hombre insensato, necio, que construyó su casa sobre la arena. Y cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué es lo que hace vulnerable tu casa? ¿Qué es lo que hace una casa sólida y protegida? Es simple y sencillamente dos bases. O eres una casa que está sobre la roca o eres una casa que está sobre la arena. Entonces venimos hablando qué hace de nuestras vidas y de nuestras casas una casa vulnerable. Me encanta porque la Escritura nos revela cómo Dios en su fidelidad nos muestra cómo Dios puede proteger un hogar y llevar ese hogar de menos a más, y cómo una casa se expone a ser derribada por los ataques de la vida. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, que si hay algo que va a ser de nuestras casas y de nuestras familias algo vulnerable, es lo que conocemos. Es aquello que tú y yo estamos abiertos a aprender para ajustar nuestras vidas y vivir diferente. Nota lo que dice la Escritura en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Nota lo que dice. No dice mi pueblo fue destruido por falta de emociones. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. En pocas palabras, una familia vulnerable es aquella que no conoce lo que necesita para poder enfrentar lo que está delante de ellos. Y me temo que muchas familias, la razón por la cual han vivido destrucción, la razón por la cual han vivido todo tipo de circunstancias dolorosas, muchas veces es por lo que ignoramos. Cuando nosotros ignoramos, nos volvemos vulnerables. Yo quiero que el día de hoy tú y yo veamos lo importante que es saber en qué áreas específicamente tú y yo necesitamos crecer como matrimonio, como familia. Porque si hay algo que puede destruir nuestras vidas y nuestras casas, es la ignorancia. Es ser analfabetas, no en cuestión de no saber leer o escribir. El no saber cómo manejar nuestras vidas. El no saber cómo manejar un matrimonio de forma correcta. El no saber cómo llevar una familia relacional. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que cuando tú y yo entendemos lo crucial que es para nuestras familias el crecimiento, es porque vamos a buscar eliminar ciertos elementos que sabemos que van a tener la tendencia a destruir cualquier hogar y cualquier familia. Personas que fallan en crecer o en educarse terminan, número uno, escríbelo en tus notas. Si no lo has hecho, baja el app de La Roca CC. Y ahí vas a encontrar la pestaña número 3 de esta serie, Vulnerables. Y lo primero que tú y yo quiero que escribas ahí, es que repetimos patrones tóxicos. Repetimos patrones tóxicos. En mi casa había mucha violencia de palabras, abuso verbal. O yo crecía y cambiaba esto, o mis padres crecían y cambiaban esto, o simplemente repetíamos. Había infidelidad,
había diferentes tipos de elementos destructivos. Tú y yo podemos decir, no, es que mi pasado fue así y pues ni modo me toca repetir lo mismo. O podemos ser las personas que decimos, ¿sabes qué? Estas cosas dañaron mi casa en el pasado. Destruyeron sueños e ilusiones de miembros de mi familia. No lo voy a repetir. Dilo conmigo, no lo voy a repetir. Proverbios 26:11 dice, así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Tú y yo tenemos que entender, tenemos la oportunidad de ser la diferencia. C.S. Lewis dijo, cada error no corregido y cada pecado no arrepentido es por sí mismo una fuente de nuevos errores y nuevos pecados que se siguen repitiendo hasta el fin de los tiempos. Si hay algo que tú y yo tenemos que tener en nosotros, es la claridad. Dios a ti y a mí nos ha llamado a hacer la diferencia, a marcar la diferencia a favor de nuestras generaciones. Yo quiero animarte de que seas la clase de hombre, la clase de mujer que vives con esto, con esta conciencia de que eres llamado a hacer la diferencia. El doctor Henry Cloud dijo lo siguiente: las personas sabias atraviesan problemas. Las personas necias tienen patrones. O sea, la razón por la cual ciertas personas caen víctimas a circunstancias es por los patrones que traen arrastrando en sus vidas. Lo que tú y yo tenemos que entender, número 2, personas que fallan en crecer o educarse, número 2, se exponen a diferentes formas de abuso. Dije, diferentes formas de abuso son la consecuencia de la falta de crecimiento. Hay abuso religioso, hay abuso físico, abuso psicológico, todo tipo de abuso. Y la razón número 1 por la cual personas son víctimas fáciles de abuso es por la ignorancia de sus vidas. Proverbios 14:15 dice, la gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. Piensa bien antes, no tras lo que dijo Dios. La gente tonta cree todo lo que le dicen. ¿Qué marca la diferencia? Educación, preparación. Número 3, la tercera cosa que tú y yo tenemos que entender que personas que fallan en crecer o educarse suceden es que no resuelven conflictos. No aprenden lo importante que es ser expertos en resolver conflictos. Romanos 12:18 dice, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Con todos significa aún esas personas que muchas veces no son fáciles. Todas las tenemos en nuestras vidas. Pero ves, hay una grave diferencia entre personas que viven de esa manera perpetuamente y personas que deciden hacer el cambio. La cuarta cosa de personas que no crecen, no restauran relaciones. No solamente no saben cómo resolver conflictos, pero peor tantito, no saben ni siquiera cómo arreglar las cosas con personas que saben que es importante. Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Martín Lutero dijo esto, el perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender. ¿Ves? Algo que tú y yo tenemos que entender, que aquello que no se transforma, aquello que no es renovado, normalmente se transfiere a la siguiente generación. Algunos de ustedes son esa siguiente generación. Son la generación que les ha tocado recibir toda la falta de cambio y ajuste que quizás le tocaba a tus padres. Pero hoy te toca a ti tomar la decisión de marcar la diferencia. Proverbios 9:6 dice, dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir, aprendan a usar el buen juicio. Tú y yo tenemos que entender que para esto tenemos que aprender cómo hacer las cosas diferente. Es por eso que en La Roca algo que nosotros tenemos es que tenemos escuela de líderes, tenemos escuela de padres, tenemos los diferentes grupos de matrimonios, grupos de mujeres, grupos de hombres. ¿Qué es lo que estamos buscando hacer con esto? ¿Tomar el tiempo de nuestra comunidad? De ninguna manera. Es darte la oportunidad de crecer, de poder ofrecerle a tu familia y a tu descendencia algo diferente. Una ruta diferente, un camino diferente. ¿Por qué? Por el conocimiento. Conocerás la verdad, dice la Biblia, y la verdad te hará libre. Quiero animarte a que seas la clase de hombre, la clase de mujer que liberas a tus futuras generaciones. Inscríbete el día de hoy en los cursos. Sé un mejor esposo o esposa a través de MQT. Sé una mejor mujer a través de los cursos de Aurora. Una mejor joven a través de los cursos de Alba. Un mejor joven en los diferentes grupos de jóvenes. Un mejor hombre a través de Escala. Todas estas actividades que tenemos, todos esos cursos son para ayudarte a crecer y que la mejor versión de ti
surja a favor de tus futuras generaciones. Tú y yo tenemos que saber edificar nuestras vidas sobre esa roca. Es por eso que el pilar del conocimiento es crucial para nuestras familias. Tú y yo tenemos que entender que ese pilar está fundado sobre, número uno, verdades espirituales. Hay diferentes verdades que tú y yo tenemos que conocer, pero una de ellas es lo espiritual. Por ejemplo, el principio espiritual de lo que sembramos cosechamos. Aquello que tú siembras, dice la Escritura, el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Qué importante es entender que Dios quiere que tú y yo seamos intencionales en crecer espiritualmente, en darnos a la palabra. La palabra es una fuente de riqueza espiritual. ¿Por qué? Porque nos revela al Padre. Nos revela lo que nosotros debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, y Dios nos los pone en contexto. Nota lo que dice 2 Timoteo 3. Toda la Escritura, no dice alguna de ella, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nota, ¿qué es lo que lo hace? La palabra. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga todo lo que es bueno. Es el efecto transformador de la palabra. Charles Spurgeon dijo, una Biblia que se está deshaciendo normalmente pertenece a un hogar o a un hombre que su vida o su familia no lo están. En otras palabras, ¿qué marca la diferencia? El saber conocer cómo Dios nos enseña a vivir sabiamente. La Biblia continuamente nos habla de cómo la palabra es una lumbrera a nuestros pies. Cómo la Escritura dice que hace sabio al sencillo. En pocas palabras, quita lo tonto. Qué importante es saber apoyarnos en el conocimiento de Dios. Lo que Dios habla acerca de nuestras vidas. Edúcate en conocer la palabra. Métete, haz el discipulados. Métete a hacer. Involúcrate en crecer espiritualmente. Que las bases de tu carácter y de tu corazón sean su palabra. Número 2. Qué importante llenar nuestras vidas de conocimiento o de entendimiento con relación a verdades emocionales. Dije verdades emocionales. ¿Ves? Todos y cada uno de nosotros las tenemos. El problema es que muchos de nosotros, lejos de manejar emociones, somos víctimas de emociones tóxicas. Porque familias vulnerables reaccionan impulsivamente. Familias vulnerables viven ofendidas continuamente. Familias vulnerables siempre manipulan emocionalmente. Familias vulnerables crean ámbitos de inseguridad. Tú y yo tenemos que entender que está en nosotros cambiar eso. Cambiar la narrativa de nuestras vidas y de nuestras casas. Proverbios 14:29 dice, los que tienen entendimiento, o sea, los que aprenden, no es porque nacimos con esa sabiduría o esa capacidad, sino que aprendimos. Hay personas que aprendieron exactamente lo opuesto. Hay personas que crecieron en ambientes tan tóxicos que todo en su casa era de esta manera. Proverbios 14:29 dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Demuestran gran necedad. Qué importante es cambiar la narrativa de nuestras vidas. La inmadurez emocional convierte pequeños problemas en grandes destructores. Y tú y yo tenemos que entender que o vivimos nuestras vidas conscientes de estos rollos emocionales que han sido la razón por la cual ponemos a nuestros hogares en condiciones vulnerables. ¿Y cómo lo hacemos? Aprendiendo, tomando estos cursos que nos ayudan a mejorar quien nosotros somos. Más importante que ver los cambios en tu casa o con tus hijos o con tu esposa o tu esposo es ver el cambio en ti. Es ver la mejora en ti. Es ver lo que Dios a través de su palabra y a través de la sabiduría puede transformar en nuestro entendimiento para enseñarnos, ayudarnos a mejor manejar nuestras emociones. Familias fuertes desarrollan dominio propio. Nota lo que dice Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Porque cuando hay esta sabiduría operando en tu vida, cuando tú y yo pasamos de ser personas que destruimos a ser personas que sanamos, nos volvemos personas no solo con dominio propio, alguien diga conmigo, me domino a mí mismo, pero desarrollamos empatía.
Podemos tener conversaciones saludables con los miembros de nuestra familia. Podemos manejar una madurez emocional saludable. Podemos perdonar sin problema. Una persona dijo esto: creo que un cristiano maduro es alguien a quien es muy difícil ofender. Un cristiano, un Cristo creyente maduro es alguien a quien es muy, pero muy difícil ofender. ¿Ves? Muchas de las ofensas que nosotros practicamos son simple y sencillamente las señales de que manejamos demasiada inmadurez emocional. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que ser las personas que aprendemos a hacerlo, no porque nos viene natural, sino que entendemos que esto tiene que ser algo que yo desarrollo. La tercera área donde tú y yo tenemos que saber desarrollarnos es con relación a verdades matrimoniales. Si eres un hombre soltero, o una mujer soltera, o un hombre casado, todos y cada uno de nosotros tenemos que saber cómo mejor manejar la etapa de vida en la que estamos. Si eres soltera, si eres soltero, necesitas aprender cómo mejor manejar esta etapa de tu vida. Cómo no buscar presionar para entrar a la próxima cuando quizás todavía no estás bien preparado o bien preparado en la que estás. Pero si eres un hombre casado y una mujer casada, tienes que entender que gran parte del tiempo de tu vida fue viendo cómo otros se manejaban y no realmente aprendiendo o preparándote para cómo te vas a desarrollar tú o cómo te vas a desempeñar tú en tu casa y en tu familia. Por eso nuestro curso de matrimonios que triunfan es crucial para los matrimonios. Y tenemos después del nivel 1, que es el con el que entramos todos, después tenemos una gama de cursos para el matrimonio que tú puedes tomar. ¿Para qué? Para mejor desarrollar, porque el entendimiento, porque el conocimiento, porque la verdad trae libertad. Mateo capítulo 19 dice: Jesús respondió, ¿no han oído lo que le dicen las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Nota, se convierten en uno solo. No es algo que es normal. Normal es pelearse. Y si no tienes entendimiento, vives de la greña con tu cónyuge. Lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, Él quiere enseñarnos a cómo se maneja un matrimonio sano. Una de las cosas que dijo Ruth Bell Graham, dijo: un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores. ¿Dónde lo aprendes? Lo aprendes entendiendo que si hay algo que tú y yo tenemos que saber hacer, ahora sí que como campeones, es perdonar, soltar ofensas, saber mejor tratar las cosas, aprender, desarrollar la capacidad de llevar un matrimonio sano. La cuarta verdad que es importante que tú y yo entendamos es que tenemos que crecer con relación a verdades familiares. Cómo mejor manejar nuestras familias. Algo que tú y yo tenemos que tener claro, la razón por la cual Dios te trajo a la roca es para esto. Pues en la roca nosotros creemos que después de conectarte con Dios, para nosotros lo más importante es que tú desarrolles tu capacidad de funcionar como familia sana. Dije como una familia sana. Una familia sana no es perfecta, pero una familia sana es una que cada vez está mejorando. Cada vez es mejor el matrimonio. Cada vez es mejor los lazos familiares. Cada vez es mejor. ¿Por qué? Porque conocemos las verdades de Dios. Las verdades de Dios son las que transforman nuestras vidas. Si Dios te ha traído a la roca, una de las cosas que tú puedes tener seguro es que Dios te ha llamado a dos cosas: a conectar con Él y a desarrollar una vida familiar saludable. ¿Cómo se ve esto? Bueno, fíjate lo que dice Proverbios 11:29. El tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo. El tonto que daña a su familia. Entonces, en una familia, ¿quiénes la dañan? En una familia lo puede dañar el esposo, el papá, la mamá, la esposa. También los hijos pueden dañarlo. ¿Por qué? Porque el trabajo en familia es en familia. En otras palabras, todos los miembros de la familia necesitamos desarrollar la capacidad de funcionar de forma correcta, de forma sana. ¿Cómo remueves el efecto de conflictos tóxicos? Tenemos que aprender. ¿Cómo remueves el efecto de la ausencia emocional o la mala comunicación o la manipulación o el abandono? Son elementos que todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender. ¿Ves, amigo? Tú puedes excusar tu falla familiar sobre los fracasos de otros de tu pasado, o sobre las cosas que viviste en el pasado. O simplemente puede ser la clase de hombre, la clase de mujer que dice: ¿sabes qué? Voy a crecer
Y yo voy a darle la seguridad y la protección a mi familia para librar a mi familia de los elementos que yo he visto en el pasado. Gary Chapman dijo, el significado más profundo de la vida no se encuentra en los logros, sino en las relaciones. ¿Cuál relación? Tu relación familiar. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Con sabiduría se construye la casa. Con inteligencia se echan los cimientos. En otras palabras, no puedes basar a tu familia sobre tus dolores pasados, sobre tus fracasos pasados, sobre los abusos pasados. Tienes que fundamentar tu casa sobre inteligencia, sobre sabiduría. Tienes que darte a la tarea de desarrollar una familia diferente, una familia sana. Quiero invitarte ahí donde tú estás, a que cierres tus ojos y le digas, Señor, ayúdame a levantar una familia sana. Perdona todo lo tóxico que yo he permitido en mi vida, en mi casa, en mi familia. Todo aquello, Señor, a lo que yo mismo he contribuido para que sea algo frágil mi casa y mi familia, susceptible, Señor, a los ataques del infierno. Dile conmigo, Padre, perdona mi mal manejo, perdona la ignorancia que he permitido en mi vida. Dame la sabiduría para aprender. Dame el hambre para despertar la búsqueda de crecimiento en mi vida. Perdona, Señor, la pasividad y dame la oportunidad de crecer y que pueda vivir lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Dile conmigo, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia y gracias por la oportunidad que me das de ser la persona que vivirá el cambio y la diferencia en mi casa y en mi familia. En el nombre de Jesús. Amigo, amiga, si tú te encuentras el día de hoy alejado o alejada de Dios, porque simplemente nunca tuviste a alguien que te hablara de Él de una manera inteligente, que te hablara de cuánto te ama, de cómo Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado, cualquier error, porque lo que es más importante para Dios es que te conectes con Él. Si ese hombre, si esa mujer eres tú y tú hoy necesitas arreglar tu vida con el Señor, yo quiero invitarte que ahí donde estás hagas esta oración con todo tu corazón. Cierra tus ojos y dile conmigo, Padre, gracias por el amor que tú le tienes a mi vida. Perdona mis pecados, perdona mi rebelión, perdona la dureza de mi corazón. Dile, hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Te deseo, te necesito, quiero más de ti, Señor. Llena mi vida con tu luz, trae entendimiento a mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por perdonarme, gracias por salvarme. Jesús, tú eres el Señor y te doy gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, familia. Que tengas un excelente día y una súper semana.